Tanto el instinto de madre que uno le dice que algo malo está pasando. Es un dolor tan grande que yo no se lo deseo a nadie. Ella me dice que le dé permiso para ir a salir a llamar a su hermana. Y salió y se despidió y dice, bueno, mejor estar muerto. A veces que, o sea, que no habían visto nada. ¿No era normal que Jacqueline saliera sola a la calle? No, para nada, ella no salía sola para nada. Jacqueline Velasco era la luz de los ojos de sus papás. Es tanto el instinto de madre que uno le dice que algo malo está pasando. Estaba convencida de que la niña estaba pues viendo televisión porque pues no la mira, pues yo dije, no, ella está viendo televisión. Entonces me dice el papá, no, si Jacqueline no está ahí. Ella me dice que le dé permiso para ir a salir a llamar a su hermana. Y salió y se despidió y se fue. Un policía le dijo, lo que pasa es que yo vengo a poner un reporte de que mi hija está desaparecida. Hacíamos muchos recorridos, prácticamente las 24 horas. Y como fuera sola, acompañada. Yo salía de mi casa a buscar, a preguntar. El hecho pues de que haber encontrado foticos de ella en su computador, foticos como ya muy íntimas, digámoslo así, se manejaba pues la posibilidad de que de pronto se hubiese ido con el noviecito. Y pasó una camioneta de Platón y allí se fue con el señor. Ya definitivamente direccionamos la investigación hacia él. Está el registro por parte de un testigo, el cual nos dice sí abordó la camioneta, pero no tenemos ni un registro, ni mucho menos un testimonio que nos diga la niña se bajó de esa camioneta en ese punto. La niña apareció, llegó una información de que la niña la habían visto en el Ecuador. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. El gran sueño de una pareja que conocerán esta noche fue darle la mejor educación a su pequeña hija de 10 años. Por eso abandonaron su vida campesina para trasladarse a una ciudad más grande, en donde la niña pudiera estudiar en un buen colegio. Pero los sueños de esta humilde familia se vieron truncados en septiembre del 2012, cuando inexplicablemente su hija desapareció. Así comienza esta historia de Laura Hincapié. ¿Dónde está Jacqueline? Hay dolores que no tienen cura. Es un dolor tan grande que yo no se lo deseo a nadie. Como la angustia de tener un hijo desaparecido. Y eso es lo que a uno más le duele, no saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Eso es un tiempo que a uno se le vuelve una eternidad. O sea, mejor estar muerto. Así, muertos en vida, se sintieron Floralba Martínez y Didier Velasco el 7 de septiembre del 2012, cuando su hija Jacqueline, de apenas 10 años, desapareció de repente. Ella me dice que le dé permiso para ir a salir a llamar a su hermana. Entonces yo le digo, allá. Y salió y se despidió y se fue. Cuando Floralba llegó del trabajo a las 4 de la tarde, descubrió que su hija llevaba 1 hora por fuera de la casa.
estaba convencida de que la niña estaba pues viendo televisión, porque pues no la mira, pues yo dije, no, ella está ahí viendo televisión. Entonces me dice el papá, no, si Jacqueline no está ahí. En el barrio Santander de Cali, el sol ya empezaba a esconderse y Floralba tuvo un presentimiento. Es tanto el instinto de madre que uno le dice que algo malo está pasando. Desesperada, Floralba fue a buscar a su pequeña a la casa de sus vecinos, entre ellos su prima. Yo voy y toco y salen las hijas de mi prima. Pues imagínese, si Jacqueline no estaba ahí, me entró angustia. Preocupado, Didier también emprendió la búsqueda de su hija. Preguntarle a los vecinos, a los vigilantes o a personas que sean como de bien. ¿Y qué le decían esos vecinos cuando usted les preguntaba? Hombre, es que, o sea, que no habían visto nada. ¿No era normal que Jacqueline saliera sola a la calle? No, para nada, ella no salía sola para nada. Jacqueline Velasco era la luz de los ojos de sus papás. Mi hija nació el 20 de octubre del 2001. Nació en Mercaderes, Cauca. Un regalo más lindo que una madre puede tener. Aunque Didier ya tenía una hija de su primer matrimonio, Jacqueline se convirtió en su mayor tesoro. Es todo para mí. Jacqueline creció rodeada de amor en el Bordo Cauca. Andábamos los tres para todo lado, con mi hija y mi esposa. Muy unidos en todo sentido. ¿Cómo recuerda a su hija Jacqueline? Mi hija muy linda, muy querida, muy humilde. Para mí, la niña más linda, más bella, educada, noble, sencilla. Mi princesa dorada, mi sueño, mi alegría, mi sonrisa. Esta es la foto la que más me gusta. Cuando Jacqueline cumplió 9 años y acababa de hacer su primera comunión, sus padres tomaron una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidimos venirnos a Cali porque en ese año por allá en el campo donde vivíamos no habían docentes, estaban en paro, y entonces para que la niña no perdiera clase, entonces decidimos venirnos a la ciudad para que ella siguiera estudiando. Jacqueline y sus papás llegaron en el 2011 a Cali, la capital del Valle del Cauca. Nosotros llegamos a la casa de doña Gloria Córdoba, que es mi tía. Ella nos recibe. Floralba estaba tranquila porque tenía un trabajo en este restaurante de comidas rápidas de su tía, ubicado en el barrio Santander, al norte de Cali. Estábamos contentos porque pues uno como padre, uno pues quiere darle lo mejor a sus hijos. Por eso la matricularon en el colegio Jorge Isaacs. Miren al frente como yo estoy escribiendo, no vayan a cometer errores. Este era el salón donde recibía clases Jacqueline. Agradecer a Dios cada mañana. Marta Llano era su profesora. Todos los días cuando nos levantemos tenemos que... ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando recuerda a Jacqueline? Tenía una sonrisa muy bonita y tenía un cabello precioso. Tenía un cabello muy largo, negro, muy lindo. Entonces, al recordarla siempre me acuerdo de su cabello y su sonrisa. Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo es que aprendí. La niña, poco a poco, se estaba adaptando a su nueva vida en Cali. Se había acostumbrado ya a la ciudad, iba bien el estudio. Aunque una parte de ella seguía extrañando pues su pueblo. El anhelo de ella pues también era volver a su pueblo, con sus amigas. Por eso sus padres le prometieron que regresarían al Cauca cuando ella se graduara de primaria. Un grado
que tenía ilusionada a Jackie. Ella nunca se graduó de pequeñita, pues que con toga, entonces ella siempre anhelaba que graduarse con la toga, mejor dicho, estaba feliz. Pero el 7 de septiembre del 2012, 2 meses antes de cumplir el gran sueño de graduarse, ocurrió algo. La niña ese día se levanta y el papá la va a dejar al colegio y a mediodía él va y la recoge. Pues le habíamos comprado una cicla, hacía como unos 6 meses, y ese era el transporte para irla a dejar porque no nos atrevíamos a mandarla sola en cicla. Llegó ella a mediodía y almorzó y se recostó. Yo le digo, mami, ya vengo. Entonces me dijo, bueno, mami. La niña quedó con el papá y como mi hija estaba acompañada, pues yo me estaba tranquila. Cuando Floralba llegó del trabajo, ese 7 de septiembre del 2012... Me dice el papá, Didier, me dice, no, si Jacqueline no está. Jacqueline le había pedido permiso a su papá para ir a hacer una llamada, pero ya había pasado 1 hora y no regresaba. Algo me dijo, no, esto no está bien. Vengo aquí al restaurante, sea al lugar de mi trabajo, para preguntar que si la niña estaba aquí. Pero Jacqueline no estaba en el restaurante, ni en la casa de sus vecinos, ni en el parque. Parecía que la tierra se la hubiera tragado. Nadie nos decía nada, ¿quién no vio nada? Pasaban las horas en Cali y hasta el imponente Cristo Rey era pequeño comparado con la angustia que sentían los papás de Jacqueline. Nos fuimos los dos por el Parque Santander preguntando hasta llegar a la estación de policía más cercana. Un policía le dijo, lo que pasa es que yo vengo a poner un reporte de que mi hija está desaparecida. ¿Y hace cuánto? Le digo, pues desde las 4 de la tarde. Él me dice que tengo que esperar 72 horas. Pero ¿cómo voy a esperar tanto tiempo? Le digo, si ya no, es una niña, le digo, ya nunca acostumbra a irse lejos de la cuadra. ¿Y qué hora era más o menos? Las 6:30 de la tarde. Cayó la noche y con ella se apagaba la esperanza de encontrar a Jacqueline en el barrio. La buscamos toda la noche. En los barrios más cercanos se anduvo en moto, en taxi, no dejó rastro. Al día siguiente, Floralba y Didier volvieron a la policía. Cuando llegamos ya estaban los del Gaulan, que ayudándola a buscar. El intendente jefe, Jorge Eliezer Lozano, lideró la búsqueda de la niña. ¿Qué tantos recorridos hacía usted aquí en la patrulla buscando a la niña Jacqueline? Pues hacíamos muchos recorridos, casi todo el día, digámoslo así, prácticamente las 24 horas. Teníamos personal pues dispuesto a estar recolectando información, a estar buscando en los barrios de Cali. Pero pasaban las horas y los días y Lozano no encontraba ningún rastro de la niña. Vamos del Gaulan a la policía, haga un favor. ¿Cuánto han visto esta niña por aquí? ¿Cuál es la primera hipótesis que ustedes manejan de la desaparición de Jacqueline Velasco? Hasta ese momento la hipótesis más fuerte era una desaparición voluntaria. Desafortunadamente pues se nos presentan muchos casos así, menores que se van de sus casas por problemas con sus padres o por aquello de la edad, por rebeldía, pues se van. ¿Usted pensó que quizá Jacqueline se había ido voluntariamente de la casa, que era de pronto un acto de rebeldía o algo así? Pues de pronto, pero pues me parecía extraño porque pues no habíamos tenido ningún disgusto para nada. Pero el investigador descubrió algo que reforzó su hipótesis. El hecho pues de que haber encontrado foticos de ella en su computador, foticos como ya muy íntimas, digámoslo así, que se veía que eran tomadas con cámara web, se manejaba pues la posibilidad de que de pronto se hubiese ido con el noviecito. Jacqueline en un mes iba a cumplir 11 años y ya estaba entrando a la adolescencia, pero según sus papás... Era una niña que no salía, o sea, prácticamente no había callejera, nada de eso. Era muy niña, era una niña muy inocente. No la ve uno interesada en temas de niños pues más grandes o con locuras, no. Es el lago de una señora, aquí se los presento.
Para ese momento entonces solo había hipótesis sin confirmar. Hasta que apareció un testigo que le dio un giro total a la búsqueda de la niña. Damos con un empleado de Servientrega, el cual nos dice que él vio a la niña, que se subió a una camioneta de Platón, es color gris y es doble cabina. Pero, ¿quién era el hombre que manejaba la camioneta en la que se fue Jacqueline? Jacqueline Velasco Martínez, de 10 años, llevaba 3 días desaparecida. Un testigo aseguró que la vio subir a una camioneta gris. El gran reto de las autoridades en ese momento era descubrir quién era el hombre que manejaba esa camioneta. En esa búsqueda descubrirán algo sorprendente. Así continúa la historia de Laura Hincapié. ¿Dónde está Jacqueline? 3 días sin Jacqueline. 96 horas. Para Floralba, cada minuto sin su pequeña era un verdadero calvario. Yo sacaba fuerza y ánimo. Y como fuera sola, acompañada. Yo salía de mi casa a buscar, a preguntar. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. El investigador Lozano empezaba a encontrar señales. Por acá. Damos con un empleado de Servientrega, el cual nos dice que él vio a la niña. Erninson Pinzón se convirtió en el testigo clave en la búsqueda de la niña. Yo prestaba servicio de seguridad en Servientrega. Entonces la niña estuvo allí en la tarde, llegó a la esquina. Me causó curiosidad que ella no cogía ninguna ruta. Y pasó una camioneta de Platón y allí se fue con el señor. Pero, ¿quién era ese señor que manejaba la camioneta en la que se fue la niña? Es un entorno donde no se va a presentar un secuestro, digámoslo así, de forma violenta. Para el intendente Lozano, el hombre que manejaba la camioneta era cercano a Jacqueline. Hay una confianza porque la víctima solita se sube a un vehículo. No se subió con violencia ni nada, normal, como si fuera alguien conocido. Este es el último lugar donde se ve a Jacqueline. Aquí es donde la última parte donde la ven cuando aborda la camioneta. Ahí ya Jacqueline se desaparece, no se volvió a saber nada de ella. Lozano empezó a buscar entre familiares y amigos cercanos a alguien que manejara una camioneta. Y muy pronto llegó a un nombre. Oscar anda en una camioneta que reúne las características que nos está dando el empleado de Servientrega. Pero, ¿quién era Oscar? Resultó ser el esposo de una tía de la menor. Oscar Eduardo Cadavid era el esposo de Gloria, quien recordemos fue la familiar que recibió a la mamá de la niña en Cali. Nosotros llegamos a la casa de doña Gloria Córdoba, que es mi tía. Gloria era la dueña del restaurante donde trabajaba Floralba. Por eso Jacqueline visitaba mucho este lugar y conocía muy bien a Oscar. Mi tía le metió a la idea a la niña que tenía que decirle tío por ser el marido de ella. ¿En algún momento, don Didier, usted vio algún comportamiento extraño de Oscar hacia su hija? No, en ningún momento no miré comportamientos. No parecía descabellado que la niña estuviera con él. Sin embargo, el día de la desaparición de Jacqueline, Didier había llamado a Oscar. ¿Qué le dice Oscar cuando usted lo llama a preguntarle por la niña? Yo le pregunto, Oscar, ¿vos andás con la niña? Entonces me dice, no. Entonces yo le digo, ¿y por dónde andás?
Entonces dice, yo ando por acá por el centro comprando unas pimpinas. Dijo. Si la niña se había subido a su camioneta, ¿por qué Óscar nunca se lo comentó a sus papás? Él niega totalmente, dice, que no estuvo con la niña, que no la lleva para ningún lado. En medio de las dudas, apareció otra pista. Pues ella estaba ahí parada afuera y yo la miré ahí con el señor de enseguida, con Óscar. Otra persona afirmaba haber visto a la niña con Óscar. Se trataba de Carlos, un vecino del barrio. Ella estaba ahí, el muchacho le habló, yo me entré y yo no sé qué se hizo. 2 testigos claves y un solo sospechoso, Óscar Eduardo Cadavid. Lo entrevistamos, él nos dice que efectivamente él estuvo con la menor, habló con ella, que se trasladaron al barrio Santa Elena, recogieron unos bultos, lo habían traído hasta el restaurante, ¿ya? Y después él fue a provisionar de combustible su camioneta a una estación de servicio cercana y la dejó en la casa. En su visita al restaurante de la esposa de Óscar, el intendente Lozano recogió los videos de la cámara de seguridad. Estas son las imágenes que obtuvimos de los registros fílmicos recuperados de las cámaras de seguridad del restaurante de la señora Gloria. Observamos cuando llega la niña Jacqueline, se reúne con el señor Óscar al lado de la camioneta. Ya en esta imagen vemos el señor Óscar con Jacqueline y vemos que Óscar le está señalando a Jacqueline hacia la esquina del Servientrega. En esta foto ustedes ven claramente que Óscar le está diciendo a Jacqueline como que lo espere adelante en la esquina siguiente y que él la va a recoger allí. Sí, esa es la interpretación que se le da a la imagen, ¿ya? Que el señor Óscar le está señalando que en la otra esquina la va a recoger, que es donde efectivamente, minutos más tarde, la niña aborda la camioneta. ¿Cómo era la relación de Jacqueline con Óscar? Muy distanciada. Ella no era acostumbrada a tratar con desconocidos. Como sabíamos que él hacía poquito había salido de la cárcel. Óscar Cadavid acababa de cumplir una condena por tentativa de homicidio por una pelea con otro hombre. ¿Ustedes confiaban en Óscar Cadavid? Para nada. Me causaba como esa impresión de que él estaba en la cárcel. Yo la miraba a ella con ese temor. Ella pues lo trataba por ser el marido de mi tía. Por estas sospechas, el investigador empezó a verificar la versión de Óscar. Le dijimos que nos mostrara la ruta que él hizo. Hicimos la ruta con él. Nos mostró una ruta hasta una bomba donde fue y aprovisionó combustible. Algunos testigos le confirmaron al investigador que Óscar sí había estado en esos sitios. ¿En ese momento a ustedes les parecía creíble la versión de Óscar? Sí, una versión creíble. El señor muy tranquilo, muy sereno. Nos dio su versión. Era una versión ajustada a la realidad. Óscar incluso le dijo a los investigadores que luego de dejar a la niña se había ido a ver con un amigo. Se reunió en el centro comercial Río Cauca y que de ahí se fue para el barrio Písamos, en el cual estuvo toda la tarde de ese día. Ubicamos a ese amigo. La versión en ese momento coincide de que pues estuvieron reunidos ese día. El intendente Lozano no tenía entonces ninguna prueba contra Óscar Cadavid. Seguimos pues las labores de investigación, mirando pues las posibilidades, revisando cámaras en el sector. Buscando otros posibles sospechosos. Mientras tanto, Floralba y Didier seguían su búsqueda desesperada. Yo no miraba el día. Yo esperé que amaneciera y salir a pegar volantes. Incluso nos trasladamos a otras ciudades. La desaparición de Jacqueline ya era una noticia en todo Cali. La joven Jacqueline Velasco Martínez, de 11 años de edad, se encuentra desaparecida desde el 7 de septiembre. Incluso se hicieron marchas clamando la liberación de la niña.
Con cánticos, banderas blancas y pancartas, familiares y amigos de Jacqueline Velasco Martínez marcharon por las calles de Cali para pedir que la menor regrese a su hogar. Hasta el momento no sabemos nada de ella. Es un misterio la desaparición de la niña. Y cuando no había ningún rastro, llegaron los análisis del rastreo de los celulares de Óscar Cadavid y su amigo Ferney Castillo. Con los números telefónicos que nos aportan ellos en sus entrevistas, solicitamos reportes de llamadas. Un estudio que buscaba determinar en qué sitios había estado Óscar el día de la desaparición de la niña. Este es un mapa de la ciudad de Cali. Óscar dice en su coartada que él se encuentra con su amigo en el centro comercial Río Cauca. Se trasladan hasta la casa de su amigo que es en el barrio Písamos. Los reportes de celular en las horas que se desaparece Jacqueline le da después de las 4 de la tarde, que vemos que ya son las afueras de Cali. ¿Ustedes a partir de los análisis de las antenas de celular logran determinar que Óscar mintió, que nunca estuvo con su amigo en esa parte? Con ese reporte le demostramos a Óscar que acá lo que nos dijo es totalmente falso. ¿Por qué Óscar le mintió a la policía? ¿Qué estaba escondiendo? Ya definitivamente direccionamos la investigación hacia él. ¿Qué respondería el amigo de Óscar? Lo citamos de nuevo. La entrevista que le vamos a tomar en ese momento ya es bajo la gravedad del juramento. El señor se da cuenta de que puede estar inmerso en un problema penal por estar encubriendo a su amigo. Y cambió totalmente su versión. Nos dice que ellos nunca estuvieron en el barrio Písamos, que su amigo lo que le había comentado era que él pues había estado, ¿cómo se dice?, en un motel con una amiguita que él tenía y pues que su esposa lo había estado llamando toda la tarde, entonces que le ayudara a formar esa coartada diciendo que ellos dos andaban juntos. Ferney también contó algo que dejó muy inquieto al investigador Lozano. Él me dijo, voy en una camioneta gris y ya llego. Ese día conocí la camioneta que él tenía. Me recogió y me dijo que lo acompañara al lavadero. Se le veía como afanado por lavar el carro. Me dijo que había estado en la galería y que estaba sucia, como para lavarla. Ya el amigo nos cuenta que el carro pues que estaba muy empantanado. ¿Dónde habría estado Óscar ese día? ¿Por qué su afán de lavar su camioneta? Se le hace una inspección al vehículo buscando evidencia y efectivamente se recuperan unos cabellos. Se logra determinar que son de la niña. Otra prueba contra Óscar. Sin embargo, no era tan contundente. Esa evidencia nos coloca a la niña dentro del vehículo, pues él nunca ha negado que la niña se subió al carro. El olfato del policía apuntaba a Óscar, pero necesitaba escudriñar más. Nosotros hacemos el recorrido de nuevo, pero ya solos, verificando cámaras para confirmar o desvirtuar lo que él nos estaba diciendo. Para confirmar si Óscar, luego de tanquear su camioneta, había llevado a la niña a su casa. Es cuando en este punto verde que tenemos acá, ubicamos una empresa, el cual tiene una cámara de seguridad. La cámara apuntaba directamente a la calle que Óscar debía tomar para dejar a Jacqueline de nuevo en el barrio Santander. Analizamos los videos 2 horas, 1 hora antes, 1 hora después, de acuerdo a la hora del tanqueo, porque pues existe un recibo de tanqueo también en esa estación de servicio, y la camioneta nunca pasó por aquí. Ustedes luego de verificar esta ruta que supuestamente dijo Óscar que había hecho, ¿logran determinar que él nunca dejó a la niña en este punto donde él dice que la dejó? Él nunca deja a la niña ahí, eso es una zona bastante concurrida. Está el registro por parte de un testigo, el cual nos dice sí abordó la camioneta, pero no tenemos ni un registro que nos diga la niña se bajó de esa camioneta en ese punto. El policía Lozano ya tenía todo un arsenal de pruebas contra Óscar. La fiscalía pues toma la decisión de ordenar la captura en contra del señor, del tío político. Óscar Cadavid fue capturado por la policía en febrero del 2013, 6 meses después de la desaparición de Jacqueline. Óscar es capturado aquí en la ciudad de Cali, en el local comercial que era de propiedad de su compañera permanente. Cuando él lo capturan, le suplicamos a mi tía que lo vaya a visitar, suplíquele que me diga dónde está mi niña y que yo lo ayudo a salir de allá donde está. Pero yo quiero a mi hija.
Ella se enojó, dijo que no tenía nada que ver en eso. Óscar ya estaba en la cárcel, pero ¿dónde estaba Jacqueline? Él nunca quiso decir qué había pasado con ella, dónde estaba, o sea, se fue o la tenía escondida en alguna parte. Óscar Cadavid no aceptó los cargos por la desaparición forzada de Jacqueline Velasco. Que él no tenía nada que ver con eso, que él cómo le iba a hacer eso a la niña, si él la quería mucho, que igual pues era la sobrina de su esposa. El investigador solo tenía un camino. Nosotros seguíamos buscando. Llegaban mucha información de la niña que la veían y tomábamos contactos con personas que habían visto a la menor y nos describían la niña tal y como era la niña. Pistas que les daban fuerzas a Floralba y Didier para seguir buscando a su hija. Guardaba la esperanza que estuviera viva. Una esperanza que creció con una hipótesis. Este tipo la hubiera podido vender. Que de pronto la hubiera vendido, que la hubieran sacado del país. Floralba recibió una llamada que por fin le reveló dónde estaba su pequeña Jacqueline. La niña apareció, llegó una información de que la niña la habían visto en el Ecuador. En Colombia existen redes de tráfico de menores que secuestran a los niños con diferentes fines. ¿Cómo llevarlos a otros países para prostituirlos? Jacqueline llevaba 1 año y 7 meses desaparecida. Las investigaciones apuntaban a una hipótesis, que la niña estaba viva, pero había caído en una red de traficantes de menores. No descartaban que la hubieran llevado a Ecuador. Ya saben que Óscar Cadavid, su tío político, podría tener la respuesta a esa gran pregunta en torno a su paradero. Así concluye esa investigación de Laura Hincapié. ¿Dónde está Jacqueline? Año y 7 meses sin Jacqueline. Dicen que el tiempo es el mejor aliado para sanar una herida, pero para Floralba y Didier era su peor enemigo. Eso es un tiempo que uno se le vuelve una eternidad. Hay días que ya no puedo más. El reloj corría y no había ningún rastro de su hija Jacqueline, desaparecida el 7 de septiembre del 2012. Como fuera sola, acompañada. Yo salía de mi casa a buscar, a preguntar. Que tengo a mi niña desaparecida, o sea, de pronto no la han mirado por acá a estos lados. La espera era toda una tortura, pero terminó con una llamada. Me llaman el 1 de abril del 2014. Yo dije, pues de pronto la niña apareció, que esté enferma. Necesitan pues que de pronto que yo la vaya a ver o a reconocer. Pero la llamada extinguió toda esperanza de que su hija estuviera viva. En medicina legal había un cuerpo que podría ser el de Jacqueline Velasco. A los 23 días llaman al papá de mi hija. Le dijeron a él pues que fuera a reclamar los restos. El drama de la familia de Jacqueline Velasco tuvo un trágico desenlace. Según los resultados del informe de medicina legal donde se analizaron los restos óseos hallados hace algunos meses en el municipio de Palmira, sí pertenecen a la menor Jacqueline Velasco. Me niego a aceptar que lo que me entregaron fue mío. Es que yo estaba y no lo acepto. No esperaba era encontrarla con vida. Ni siquiera pudieron verla por última vez. Que no sé qué es, que duele más si enterrar a una persona y uno verla muerta o no verla como nos pasó a nosotros.
Ellos recibieron solo una caja pequeña con unos restos, porque el cuerpo de su hija lo habían encontrado hacía muchos meses. Exactamente el 18 de septiembre del 2012. El cuerpo de la niña Jacqueline Velasco fue encontrado en completo estado de descomposición en este cañaduzal, ubicado en Palmira Valle. Yo llegué aquí al cañaduzal a las 6:30 de la mañana. Aquí en toda la mitad del callejón encontré el cuerpo de una niña. El hallazgo lo hizo John Moreno, un cortero de caña de la zona. Ella todavía tenía la ropita, que era una blusita de tiritas y como un chorcito se le notaba. El subintendente Jorge Duque recibió el caso. ¿En qué estado se encontraba el cuerpo, subintendente? El cuerpo se encontraba en estado cadavérico. Solamente encontraron los huesos, parte del cráneo y con su cabellera larga, negra. Nos da a inferir que era una niña, era una menor de edad, por las chanclas, la vestimenta que lucía en el momento. Para el policía había algo claro. Aquí no pudo haber sido el punto donde fue asesinada. Es una zona concurrida en el día y la noche. Posiblemente el ciudadano parqueó aquí su vehículo y la abandonó rápidamente aquí. No se podía observar si había signos de tortura, signos de violencia por el estado en que se encontró. ¿Por qué si el cuerpo se había encontrado solamente 11 días después de que la niña desapareció, estaba en semejante estado de descomposición? Al sol, a la intemperie, de pronto eso fue lo que pudo haber afectado que se descompusiera el cuerpo tan rápidamente. Carlos Valdés es el director del Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Cuál fue la causa de muerte de la niña Jacqueline Velasco? La causa de la muerte no se pudo establecer. Cuando el cuerpo llegó al instituto el día 18 y se le hizo la necropsia el día 19, ya se había esqueletizado el cuerpo. La manera de muerte se dictaminó como una manera de muerte violenta por determinar. La gran pregunta que se hicieron los papás de la niña era ¿por qué? Si el cuerpo de su hija lo habían encontrado 11 días después de su desaparición, solo hasta 2 años más tarde. Es que Medicina Legal lo identifica y confirma que se trataba de Jacqueline Velasco. ¿Por qué a los 2 años nos vienen a decir que vengamos a reconocer las prendas? ¿Por qué Medicina Legal se tardó casi 2 años en identificar el cuerpo de la niña? Los cuerpos se demoran en la medida que sean difíciles la identificación y mucho más cuando están esqueletizados. Según los papás de Jacqueline, por la lentitud de Medicina Legal, ellos estuvieron sufriendo durante casi 2 años. ¿Usted qué les responde? Entendemos el dolor de las familias. No queremos entregar equivocados los cuerpos. Es mucho más dramático para unos familiares recibir cuerpos que no corresponden. Intendente, ¿usted no cree que faltó un poco más de coordinación de ustedes como Gaula con Medicina Legal para que se pudiera identificar pronto el cuerpo de la niña? La coordinación se tuvo siempre con Medicina Legal, pero pues tenemos que recordar que nuestro país desafortunadamente tiene una tasa muy alta de desaparecidos. Hay un cuerpo sí bien que encontraron, pero pues hay que hacer cruce con muchas personas desaparecidas. Sin embargo, para los papás de Jacqueline no hay ninguna justificación. No saber cómo murió su pequeña, cómo fueron sus últimas horas, es otra tortura para Floralba y Didier. Eso es lo que a uno más le duele, no saber la verdad, qué pasó. La única verdad para ellos es que Óscar Cadavid es el culpable. Él fue el que mató a la niña, sí, él fue. Para el investigador Lozano, tampoco hay dudas.
El cuerpo de Jacqueline es encontrado dentro de un cañaduzal sobre la vía Yumbo-Aeropuerto. ¿Ustedes logran confirmar que efectivamente la zona donde estaba Óscar es la zona donde aparece el cuerpo de la niña? Sí, señora. Nunca estuvo en la reunión que hice con su amigo, nunca estuvo con su amigo en el lugar de residencia, pero sí estuvo en la zona de Acopiyumbo. Y hay más. Que él cita al amigo es en un lavadero de carros. El carro estaba totalmente pues empantanado, las llantas tenían lodo. El cadáver también está con lodo, o sea, está empantanado. De pronto dentro del vehículo pudo haber sido que la asesinó. Aunque el proceso por el homicidio de Jacqueline Velasco aún no ha terminado, en enero del 2017... Esta persona es condenada a 43 años de prisión por desaparición forzada. Óscar Cadavid recibió una condena ejemplar, según el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía Nacional. La satisfacción es no haber dejado en impunidad esta muerte, este asesinato. Óscar cumple su condena en la cárcel Villahermosa de Cali. El rastro lo buscó en varias oportunidades, pero él se negó a dar una entrevista. Muy calculador. Organizó muy bien su coartada. Vemos en el video que cuando él le hace señas, le está diciendo a la niña, espéreme en la próxima esquina. ¿Por qué no se subió con ella en ese momento ahí frente al restaurante? ¿Qué tenía él en mente con la niña? Aunque Medicina Legal tampoco pudo confirmar si la niña fue abusada sexualmente, el investigador Lozano tiene una hipótesis. Él trató de abusar de ella, la niña no se dejó y pues en su intento de abusarla resultó asesinándola, que él era muy cariñoso con la niña. Habían versiones de esas que daban a entender de que él quisiera tener algo con ella. ¿Cuál cree que fue el motivo por el que Óscar se llevó ese día a su hija? Abusó de ella. Por eso hizo lo que hizo él. Por eso tuvo que matarla. Que él la desapareció con el propósito de abusar de ella. Que mi hija, a pesar de la edad, ya estaba formada. ¿Qué le quisiera decir a Óscar? Que diga la verdad. Que por qué se ensañó con la niña. Y que lo odio. No había conocido el odio hasta lo que pasó conmigo. Que pudra en la cárcel. Para Floralba y Didier, Óscar también los mató a ellos. Me arrebató la vida. Perder un hijo es un dolor que no tiene cura. ¿Cuánto dieron porque mi hija estuviera con nosotros? Floralba y Didier le cumplieron a Jackie aquella promesa, regresar a su pueblo. Su último adiós fue en el Bordo Cauca, al lado de quienes tanto la amaron. Hoy, ellos solo viven de los recuerdos que les dejó su Jackie. Papá siempre ha sido lo que he buscado toda mi vida. Feliz día, papá. Gracias. Hola, mamá. Te quiero, un beso, un abrazo de agradecimiento. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi hija. Eres el amor de mi vida. Su único consuelo es pensar que si el cielo existe, allá, donde ya no hay dolor, su pequeña Jacqueline sigue sonriendo. Ese niño era el amor mío, ese niño, él conmigo era muy especial. Él me decía, Tina, yo la amo y usted es mía. Yo le decía, papi, yo sé que yo soy suya y usted es mío. Ese niño era un amor conmigo. Él me daba besos, me acariciaba. Cuando me veía por ahí sentada se me arrimaba y me decía, deme cariñito. Y yo le decía, y tengo mucho para darle, papito. Se le observaban heridas en el rostro, heridas al parecer producidas con arma cortopunzante.
heridas abiertas que le dejaban ver parte del cráneo. En niños pocas veces encontramos una situación de esas. Y desde un principio fue el compromiso de encontrar a la persona que había cometido este acto terrible. Patrullero, ¿quiénes eran los 4 sospechosos de este homicidio? Había la hipótesis de que podría tratarse de la mamá o el papá del menor. ¿Usted mató a su hijo Sebastián? Mató a Sebastián. Ay, qué pecado. Igualmente, el administrador de la finca o inclusive su esposa. ¿Usted mató al niño Sebastián de 6 años? ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a quitar la vida a un niño dando que yo con mi mujer tantas ganas de que tuve de tener un hijo y no lo pudimos tener? Él dice que usted fue el autor de ese asesinato. Nunca, nunca ni jamás. Yo nunca he tocado a la criatura que tal Dios mío mata a un niño. Muchas veces el victimario está más cerca de lo que uno cree o está dentro del mismo núcleo familiar. Me dijeron los de la SIGIN, ¿y la mamá dónde está? Porque ellos creían que era la mamá la que había hecho eso. Nos percatamos de que por todo este camino hay cámaras de las fábricas. Como por ejemplo esa, ¿no? Como por ejemplo esa, exactamente. Y efectivamente encontramos información bastante reveladora. Buenas noches. Hace un año, los habitantes de Armenia fueron sorprendidos con la noticia del hallazgo de un cadáver de un niño de 6 años que fue encontrado flotando en el río Quindío. De inmediato, la policía local asumió la investigación y rápidamente lograron establecer la identidad del niño. Los primeros indicios sobre el autor del crimen apuntaban a su mamá, pero también había razones para sospechar del padre del menor de edad. Incluso el mayordomo de una finca que conocía a la madre del niño muerto era sospechoso. Diego Guauque viajó a Armenia para seguirle el rastro a esta historia y saber quién mató a Sebastián. El año pasado, un periódico de Armenia hizo una nota sobre este hombre. Aseguró en su portada que Wilson Correa, de 62 años, tenía olfato para encontrar muertos porque en la última década había hallado 12 cadáveres en el río Quindío. Suicidios, asesinatos, accidentes, pero nada tan fuerte y doloroso como lo que vio el sábado 9 de noviembre del año pasado. Yo me senté en una piedra casi a llorar y a fumarme un cigarrillo. Aquí estaba el cuerpito enredado en estas 2 piedras, ve. Y aquí bajaba agua. Aquí el río bajaba aquí, bajaba agua. Aquí en este sector, aquí. Se hacía un charquito y el niño quedó atrancado en esas piedras. Llamó a la policía. El día sábado 9 de noviembre, a eso del mediodía, se recibió una llamada telefónica en la estación de policía donde la comunidad informaba que había hallado el cuerpo sin vida de un menor. Y de esa manera fue como el patrullero John Jairo Ramírez llegó al caso más impactante y uno de los más complejos de su carrera. El impacto fue bastante fuerte porque era un niño de tan solo 6, 7 años de edad, un niño que se le ve por encima la inocencia y encontrarlo en esas condiciones fue realmente algo bastante difícil para nosotros. Tenía un machetazo de aquí a aquí. Yo casi me desmayo. Yo no, pues un bebé con un machetazo en la cabeza. Y de repente me dice el compañero que le mostraron otros 2 machetazos aquí. No, mano, inaudito. En niños pocas veces encontramos una situación de esas. No sabíamos quién era el niño. Nadie por acá manifestó conocer al niño, no se había podido identificar el niño. Dos días después, el lunes 11 de noviembre del año pasado, el hecho fue divulgado por los medios de comunicación del Quindío y posteriormente en todo el país. Los
periódicos tenían en sus portadas el homicidio del menor, pero en sus páginas internas no había mayor información para responder preguntas básicas como estas. ¿Quién era el niño? Y la más grave, ¿quién había hecho esta atrocidad? Yo ofrecí 1 millón de pesos. ¿Usted de su bolsillo? Yo, de mi bolsillo. Le dije al periodista de Telecafé, les doy 1 millón de pesos al que dé información de esta criatura. Porque yo sé que el Estado colombiano, por un niño de estrato bajo, nunca ofrece una recompensa de 1 peso. Mientras tanto, en otro punto de Armenia, Cristina Serpa, una quindiana de 50 años, completaba 72 horas de angustia porque seguía sin tener noticias de su nieto. Su zozobra aumentó cuando leyó la noticia que tenía conmocionados a los habitantes del Quindío. Oiga, le cuento que a mí me dio una corazonada tan horrible. Cuando, claro, por la noche yo ya puse las noticias cuando el coronel de la policía habló. Que si en una familia que miraran en una cuadra había faltado un niño, que no estuviera en el hogar, que era que habían encontrado un niño entre 8 y 9 años en el puente de San Nicolás, que con 4 machetazos, entonces que por favor se comunicaran al comando de policía. Sí, yo estoy con él, sí, claro, sí señor. Así conoció al patrullero Ramírez. Entonces ellos me preguntaron las características del niño y yo se las dije, entonces ahí mismo ellos se miraban del uno al otro. Se le enseñan las fotografías y ella prácticamente pierde el conocimiento y reconoce que es un niño. Ese niño era el amor mío, ese niño, él conmigo era muy especial. Él me decía, Tina, yo la amo y usted es mía. Yo le decía, papi, yo sé que yo soy suya y usted es mío. Ese niño era un amor conmigo. Él me daba besos, me acariciaba. Cuando me veía por ahí sentada se me arrimaba y me decía, deme cariñito. Y yo le decía, y tengo mucho para darle, papito. Una vez despierta, le dijo al patrullero Ramírez que su nieto tenía solo 6 años y que fue bautizado como Juan Sebastián Castillo. También le informó que ese no era el único integrante de la familia que había estado desaparecido en los últimos días. Me dijeron, no te la siguen, ¿y la mamá dónde está? Yo le dije lo mismo, me hago yo la pregunta. Ella salió con el niño de la casa. Ella, su hijo, no lo dejaba para nada. Entonces yo les dije a ellos que la mamá estaba desaparecida también. La mamá es esta mujer. Se llama Liliana Gordillo y tiene 24 años. Su extraña desaparición comenzó a generar varias preguntas acerca de su vida y sobre lo que hizo los días previos al hallazgo macabro de Sebastián. Una parte de esos interrogantes fue resuelta por Arturo Castillo, el papá del niño asesinado. Un hombre que prácticamente la triplicaba en edad y que se había separado de Liliana al enterarse de algo que le contó un amigo. Arturo, usted es amigo mío, ¿no le parece que lastimosamente su señora, como que entró un muchacho? ¿Entró un muchacho? A la casa. ¿Entró un muchacho a la casa? ¿Le fue infiel? Eso. Sí. Prácticamente, sí. Entonces, no, a mí se me salió Liliana no. Y se me salió a mí del corazón ahí mismo. Arturo también le aseguró al patrullero que era frecuente verla en compañía de hombres jóvenes. Ella vivía en el sector La María. La afirmación la constató la SIJIN en sus labores de vecindario. Apareció el día viernes, salió de la casa. Esas versiones originaron la primera hipótesis sobre el asesinato de Sebastián. Otras personas llegaron a decir de que la mamá del niño se había ido con otro hombre y ella podría tener que ver en la muerte de él. La gente decía que ella había matado al niño y lo había tirado al río. Arturo reforzó esa teoría. Arturo, no se ponga usted a decir eso porque usted está sufriendo por el niño como nosotros. Y nosotros estamos sufriendo también porque Liliana pues no la encontramos. Que Liliana estuviera involucrada en el asesinato de Sebastián siempre fue para Cristina un despropósito. Y varias veces se los dijo a las autoridades. ¿Usted cree que al niño estar muerto, qué le pudo haber pasado a la mamá? Algo bueno no le pudo haber pasado, porque si ella vio que al niño le estaban haciendo daño, ella se hizo matar antes, porque yo sabía, ella por su hijo sacaba la cara como una tigre. Ella amaba a su hijo.
Pero para patrulleros como Ramírez, que han conocido tanta perversidad a lo largo de su carrera, no era suficiente. En varias ocasiones, Cristina le mostró decenas de fotos de Liliana y Sebastián para intentar quitarla del paredón de sospechosos. Cristina insistía en la inocencia de Liliana y le decía que lejos de ser la villana de esta aterradora historia, también era otra víctima. Era una hija que continuaba desaparecida y no lanzada a la fuga, una mujer que también podría estar aquí. Una semana después del hallazgo de Sebastián, aún no había elementos suficientes para saber qué había pasado ni quién lo había hecho. La abuela y la comunidad exigían respuestas, asimismo los mandatarios de la región. Se hicieron marchas para presionar a las autoridades y evitar que el crimen quedara impune. Y de la mamá tampoco había mayores novedades. Lo innegable era que para saber quién había asesinado a Sebastián, era fundamental conocer dónde estaba Liliana, viva o muerta, pero había que encontrarla. Y su familia estaba convencida de que la verdad estaba oculta bajo estas aguas. Se inició una búsqueda exhaustiva por toda la orilla del río. Se contó con la colaboración obviamente de los bomberos, de la parte del personal de toda la policía. Siempre hubo mucho comprometimiento en la búsqueda del niño. Día y noche estuvimos buscando en Leal, estuvimos buscando a ella por el río. Máximo que nos decían que era posible de que de pronto el cuerpo hubiera quedado atorado en alguna piedra. La familia mía y la comunidad de La María, que les tengo que agradecer mucho, se reunieron y se organizaban en combos y se iban río abajo buscándola. Por todo el río la gente se metía. Pero fue en vano. ¿Será que las pistas para esclarecer el asesinato sí estaban en este sitio lejano? Inclusive muchas veces el victimario está más cerca de lo que uno cree o está dentro del mismo núcleo familiar. ¿Por qué decía eso Ramírez? Según él, algunos testigos le manifestaron que la relación de Liliana y Arturo no había sido buena. Le hablaron mal de él. Sabíamos de que de pronto ese señor había sido agresivo con ella. Cristina le dio más detalles. Yo le decía, mami, usted me puede confiar. Usted me tiene que contar a mí, confía en mí, que yo a nadie le digo. Me dijo, Arturo en veces es grosero conmigo, me trata mal, y en una ocasión sí lo vi, sí lo escuché por celular diciéndole a ella una palabra muy fea, tratándola mal. ¿Qué palabra? Le dijo que ella era una vagamonda. También le dijo esto al patrullero. Arturo me pegó con una tabla de la cama, que le había pegado con una tabla de la cama. ¿Dónde? En las piernas. ¿Usted la golpeaba? No. No. La mamá sostiene que usted la agredía. No, yo ya no le toqué un pelo. La mamá dice lo contrario. ¿Quién? La mamá, Cristina. Ella no vivía con nosotros. Que ella le contaba que usted la había agredido. No, a ella nunca le cogí ni... No la pellizqué siquiera. Cristina también le contó a Ramírez que un mes antes de desaparecer, Liliana y su hijo se habían ido repentinamente a otro país. Ella decidió irse para el Ecuador con el niño. Pero no me avisó a mí y se llevó el niño. ¿Le molestó que ella se hubiera ido para Ecuador sin contar con el permiso suyo para sacar al niño? A mí me molestó mucho eso es como una cosa maluca ahí. En Ecuador, Liliana y Sebastián permanecieron casi un mes. Solo cuando se les acabó el dinero regresaron a Colombia y encontraron muy molesto a Arturo. Y más aún, porque días después él se enteró del verdadero motivo del retorno de Liliana. Estaba saliendo con un nuevo joven. La reciente información permitió la elaboración de otra hipótesis. Sabíamos de que de pronto ese señor había sido agresivo con ella, no tenía una relación con ella, y desconocíamos si de pronto él sentía celos o rabia porque de pronto ella tuviera otro tipo de relación amorosa y quisiera algún tipo de venganza y de pronto haya encontrado en la muerte del niño la mayor forma de desquitarse con ella o si la había asesinado también a ella. ¿Usted mató a su hijo Sebastián? Mató a Sebastián. Ay, qué pecado. Pero ¿es verdad lo que decía la policía? ¿Usted lo mató? No, ¿cómo así? Es que yo quiero mucho al niño. La presión que tenían los investigadores cada vez era más fuerte. Ya habían pasado 15 días y aún no podían decir claramente
qué había ocurrido. Pero los quindianos exigían respuestas, también los políticos de la región y los medios de comunicación a diario preguntaban por este caso. Sin embargo, la tesis que manejaba la fiscalía, mamá homicida o papá asesino, no eran contundentes como para cerrar esta investigación. Definitivamente a este rompecabezas aún le faltaban más fichas. Una de esas fichas la empezó a poner esta señora, Luz Estela Rojas. Si usted vio pasar por este lugar a Marta Liliana. Sí, claro, yo sí la vi pasar. Le dijo a la SIJIN que un día antes del macabro hallazgo, ella había visto a Sebastián caminando por este sector. Doña Luz Estela, ¿qué vio ese día? Vi a la joven con el niño y con el muchacho allá afuera cuando yo me asomé al balcón. ¿Un muchacho? Sí. ¿Un muchacho estaba con ellas? Sí, claro. ¿Cómo era ese muchacho? Pues es un joven, él es más bien bajo. Y pues yo él siempre lo había visto porque él venía a traer el queso acá enseguida. ¿Quién era ese muchacho? La respuesta no tardó. Johnny Alejandro Montoya era un joven que administraba una finca cercana, el cual era conocido de Marta Liliana. La SIJIN lo identificó rápido porque él mismo se presentó en la fiscalía para aclarar las cosas y evitar malos entendidos. Ocurrió un día después del señalamiento de Luz Estela. Manifiesta que hizo deseo rendir un interrogatorio. Sí. Yo le comento inmediatamente al fiscal que lleva a cargo la investigación. Él me dice que le tomáramos el interrogatorio en compañía de un abogado de confianza. Entonces vamos a tratar de tener cuidado, a tratar de verificar esta versión. Él empieza a hablar de manera libre, espontánea, manifiesta que no tiene nada que ver con la desaparición de Liliana ni con la muerte de su pequeño niño. Aseguró que sí conocía a Liliana, pero que llevaba varios días sin verla. Manifiesta de que el día viernes que ella desapareció no la vio, que la última vez que la había visto era 10 días atrás de que ella desapareciera. ¿Tenían alguna relación con ella? ¿Sentimental? No, él manifiesta que simplemente eran conocidos. Eran conocidos porque ella era muy amiga de su patrón. A esa indagatoria lo acompañó su esposa, quien ratificó sus palabras. Se mostraba muy seguro en sus palabras. Es más, se mostraba preocupado o extrañado por la desaparición de Marta Liliana. Decía desconocer por completo su paradero. Sí. Y está aterrado con la muerte del niño. Es decir, Johnny negó rotundamente lo dicho por esta mujer. ¿Por qué Luz Estela estaba mintiendo? ¿Acaso se confundió de persona o tenía algún lío personal con Johnny? Ramírez regresó donde Luz Estela, pero ella se ratificó. Nosotros ese día sí lo vimos, a él con ella. Entonces el policía visitó el lugar donde supuestamente Liliana y su hijo habían sido vistos por última vez. Lo comenzó a caminar y a observar. Nosotros procedimos a hacer el mismo recorrido y nos percatamos de que por todo este camino hay cámaras de las fábricas. Como por ejemplo esa, ¿no? Como por ejemplo esa, exactamente. Solicitamos directamente a los encargados de las fábricas que nos suministraran copias de los videos de las fechas donde se ha visto observada Marta Liliana por este sector. Y efectivamente encontramos información bastante reveladora. ¿Qué evidencia encontrará en esos videos el investigador de la policía John Jairo Ramírez? Ya regresamos. El investigador John Jairo Ramírez reconstruyó el recorrido que había hecho Liliana Gordillo y su hijo antes de desaparecer. Con videos suministrados por una de las fábricas de la zona, encontró evidencias contundentes. Así continúa esta historia de Diego Guauque, quien mató a Sebastián. Nosotros procedimos a hacer el mismo recorrido y nos percatamos de que por todo este camino hay cámaras de las fábricas. Como por ejemplo esa, ¿no? Como por ejemplo esa, exactamente. Solicitamos directamente a los encargados de las fábricas que nos suministraran copias de los videos de las fechas donde se ha visto observada Marta Liliana por este sector. Y efectivamente encontramos información bastante reveladora. ¿Qué información encontraron en ese video? La pudimos observar a ella que pasa con su niño en compañía de un hombre. Este es el hombre. En el video se observa a Johnny Montoya charlando con Liliana. Más atrás camina el niño Sebastián, de 6 años. Este
este es otro ángulo de ese mismo momento. Él fue la última persona que la acompañó a ella y la última persona que la vio con vida. Ramírez se reunió con el fiscal para entregarle la nueva y valiosa información. Desde ese momento se dedicaron a investigar a ese muchacho. Su nombre completo es Johnny Alejandro Montoya, tiene 21 años y trabaja cuidando esta finca, La Independencia, en las afueras de Armenia. Más de 7 meses. A Johnny, las cámaras del rastro también lo ubican. Sí. ¿Usted qué hacía en la finca? No, pues yo ordeñaba, me levantaba, ordeñaba por las mañanas. Después la encerraba, me iba a sembrar plátano, estar pendiente de la platanera, a limpiar, bolear machete. Su patrón es este señor, José Luis Montoya, un hombre cercano a la familia de Liliana. Las mentiras consistieron en que él manifestaba que había estado en compañía de su esposa, manifestaba que no había salido de la finca, que no se había visto con Marta Liliana, pero los videos nos mostraban todo lo contrario. Cristina y Arturo le suministraron más datos de Johnny. Aseveraron que Liliana lo conoció porque José Luis, el dueño de la finca, los presentó en una fiesta. Yo creo que desde el primer momento en que vio a la niña le gustó, porque ella era una niña muy bonita y de muy buen cuerpo y todo. Y él empezó a mirarla. Entonces le dijo él a ese señor José Luis, le dijo, ¿y esa niña, esa muchacha quién es? Este muchacho Johnny me dice, uy, qué chimba pelada. Era novia suya y no, ella era amiga nomás. Dios, está muy hermosa y está bonita. Como podría ser el cuerpo de la mamá del menor. En resumen, les aseguraron a las autoridades que Johnny y Liliana iniciaron una relación clandestina porque él tenía esposa. Algo que Johnny negó. Porque a mí me daba como cosa, porque de todas maneras yo tenía mujer. ¿Usted tenía a su esposa? Sí. Sí. ¿Pero a usted le gustaba a Liliana? ¿Le gustó No, Liliana? pues ¿para qué? Ella era presentada y bonita, pero yo nunca aspiré por allá. No, yo con esa mujer, con esa mujer no tuve nada. Cristina también le dijo a la policía que no solamente estaba desaparecida Liliana, también algunas de sus pertenencias personales que se perdieron con ella el mismo día. Celular, documentos y otro aparato electrónico. Tenía una tablet. El día de los hechos había salido con ella y en ningún momento esa tablet fue encontrada. Para estar seguros si Johnny era la pieza que faltaba en el rompecabezas, había que volver a hablar con él. Por eso Ramírez y el fiscal acordaron visitar la finca en donde trabajaba, pero no lo encontraron. Aunque consiguieron nueva información. Acá me entrevisté con una señora. Ella me manifestó que en una ocasión la esposa de Johnny Alejandro, Camila, se tuvo que refugiar en la casa de ella. ¿Por qué? Según lo que ella me manifiesta, fue en horas de la tarde, este joven había bebido bastante licor y la persiguió con un cuchillo, con la intención de asesinarla. Sin embargo, para la fiscalía, estos nuevos datos no eran del todo contundentes como para ordenar su captura, aunque lo tenían en la mira. Por eso, en más labores de vecindario, referente a los hechos que rodearon la muerte y desaparición de Marta Liliana y de su hijo, averiguaron que su familia vivía en Génova, otro municipio quindiano. Los agentes fueron hasta allí y lo ubicaron, pero no estaba oculto. Es más, algunos habitantes le dijeron al patrullero Ramírez que era habitual verlo dar vueltas y que casi siempre portaba una tableta. Quisiera, doctor, que usted la leyera. Cuando le contaron eso al fiscal, él les dijo, la tableta puede ser clave en la investigación. Si lo ven con ese aparato, cójanlo. Sí, teníamos el presentimiento de que él posiblemente en algún momento iba a salir con ella. Empezamos a recorrer el municipio y efectivamente lo hallamos en el parque, sentado en una banca, jugando con la tableta. Cuando él nos observa, él arranca a correr. Salimos de su persecución, nos logramos capturar y él se mostró extrañado que no sabía de qué le estábamos hablando. Cristina reconoció la tableta. Esta es la tableta que ella tenía el día que lo capturaron a él en Génova. Y tengo facturas y todo de ella, a nombre de mi sobrino. ¿Cómo sabe usted que esa es la tableta de ella? Claro, yo la conocía. Es una titán. ¿Y qué otro detalle le hace saber a usted que esa tableta es la de su hija? Le llegaban mensajes a ella. Cuando a mí la SIJIN me entregó esta tablet, estaban los mensajes que le mandaban a la niña. Hasta el momento, estas eran las pruebas que la fiscalía tenía en contra de Johnny. El video, un vecino que decía que era muy violento y la tableta. ¿Pero esto era suficiente para que un juez lo declarara culpable del asesinato de Sebastián? Quizás no. Entonces, lo que siguió fue un interrogatorio punzante, persistente, intenso. Le enseñaron el video,
las fotos del cadáver, los testimonios, le sacaron en cara sus mentiras. Lo empujaron a andar por un laberinto de preguntas y de culpas. Un laberinto cuya única salida era la admisión. Finalmente, Johnny aceptó. Le aseguró a la fiscalía que mató al niño de 6 años luego de propinarle 4 machetazos en la cabeza. Y era mi niño. Ese tipo se ensañó en él. Era un niño tan inocente. Es que un tipo de esto sabe que debía haber aquí en Colombia la pena de muerte para todo el que le haga daño a un niño. Mi niño quedó muy horriblemente macheteado por este tipo. Pero aún al caso le faltaban más detalles. Por ejemplo, quedaba otro interrogante importante por resolver. ¿Qué ocurrió con Liliana, la mamá de Sebastián? Pues bien, Johnny también tenía la respuesta. ¿Dónde la golpeó? Por acá atrás. No, pues ella cayó ahí, se iba a levantar. Y entonces de una yo con susto, yo la cogí. ¿Cómo la cogió? Yo la cogí del cuello. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues la asfixié. De acuerdo a lo que él nos manifiesta, él sale con ella de acá de la habitación, llegan a este corredor, cuando ella le da la espalda, él manifiesta que la golpea por detrás con un palo. La joven cae al suelo sin perder la conciencia y él inmediatamente se le abalanza encima y con sus manos procede a estrangularla. Hay un forcejeo hasta que ella deja de respirar. La arrastró y la llevó a un patio trasero en la misma finca. Después de ahorcar a Liliana, John Montoya, un hombre criado en el campo, hace en aproximadamente 3 horas un hueco similar a este, de dimensiones parecidas. Él llega, arroja el cuerpo sin vida de Liliana y lo sepulta. Inmediatamente después de eso, Sebastián, el hijo de Liliana, se despierta y pregunta por su mamá. El sitio exacto donde ocultó el cuerpo también era una incógnita para la SIJIN. Johnny entregó esa información. Pasé por una hoja y yo le dije, entonces yo les dibujé. ¿Qué? Donde estaba. Yo le dije, la casa, a tal parte, les dije. Y entonces de una vez ellos ya me decían, no, pero sí juega. Sí es allá, en tal parte. Y yo le decía allá, que es que no, pero es que vea. Y yo le vamos a ver una cosa. Llévenme. Y yo les digo, pero les digo en qué parte está y ya, y me vuelvo y me devuelvo. Yo no me quiero quedar por allá. Y entonces de una que es que, bueno. Entonces ya me montan en la camioneta y me fui. Entonces de una yo me dejé esposado y me fui. Yo le vea, está ahí. Entonces de una volví y me monté en la camioneta, que es que, pero sí está ahí. Yo le hágale, que ahí están. Él mismo nos condujo hasta el sitio y nos señaló este lugar como el sitio donde él había cavado un hueco y había enterrado el cuerpo de Marta Liliana. ¿Aquí estaba Marta Liliana? Acá en este hueco. Sí. ¿Qué tan profundo era el hueco? Aproximadamente 1,5 metros tenía de profundidad. Inmediatamente nos confirmó, entonces lo que hicimos nosotros fue llamar a personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la SIJIN. Bastante estado de descomposición. El cuerpo llevaba aproximadamente 1 mes acá enterrado. ¿Él qué dijo cuando ustedes empezaron a desenterrar el cadáver? No, era callado. ¿Le robó algo? Sí. Se le robó la ropa porque era desnudo. Y la enterró con las meras chanclitas que llevaba puestas ese día. Ella ese día iba de minifalda. Una minifalda negrita con bolsillos a los lados de las piernas. Una blusa blanca. Entonces lo quitó. Se le robó los aritos. ¿Eso para qué? Eso es un cochino, un ladrón. Para el próximo martes. Minutos después arribaron vecinos y medios de comunicación. Y ya volvieron y me llevaron para
¿cómo se llama eso allá en donde lo judicializan a uno? Ahí en Calarcá. Las audiencias celebradas en el Juzgado Primero Penal de Calarcá tuvieron la presencia de varios ciudadanos enardecidos. Así le tapen la cara, mijo. En el juicio se conoció que Johnny Alejandro Montoya Peña, de 21 años, ahorcó a Liliana Gordillo, de 24, y que a su hijo, Sebastián Castillo Gordillo, lo mató con un machete y luego lo lanzó al río Quindío. Fue condenado a 40 años de prisión que actualmente cumple en la cárcel de Calarcá. Sin embargo, en el juicio no mencionó los motivos que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos más repudiados en la reciente historia del Quindío. Con el ánimo de conocer sus razones, El Rastro lo entrevistó en prisión. Johnny Alejandro Montoya. John Alejandro Montoya, ¿usted por qué está acá en prisión? Por un homicidio que cometí. Un homicidio. ¿Cuál es su sentencia? 40 años. 40 años. Usted es muy joven. ¿Cuántos años tiene usted ya? 21. 21. En la entrevista que nos concedió en la cárcel el pasado 14 de octubre, Johnny Montoya aceptó su responsabilidad en los crímenes, pero dijo que los asesinatos no los cometió solo. Siempre nombró a otra persona. ¿A quién? Ahora la pregunta que surgía era, ¿quién sería el cómplice de Johnny Alejandro Montoya? ¿Realmente la policía tenía suficiente evidencia para incriminar a otra persona en el asesinato de Liliana y Juan Sebastián? Ya regresamos. Johnny Alejandro Montoya ya había confesado que él había cometido el doble asesinato. Su pena no tenía rebajas porque la víctima era un menor de edad y en eso la ley es clara. En estos casos el victimario no recibe ningún tipo de beneficio. Sin embargo, en medio de esa entrevista en la cárcel con Diego Guauque, Johnny Alejandro contó que si bien él mató a Liliana, dijo que no tiene nada que ver con la muerte del niño. Así termina esta historia de Diego Guauque. ¿Quién mató a Sebastián? Johnny Alejandro Montoya, un joven campesino de 21 años, fue condenado a 40 años de prisión por doble asesinato. El de Liliana, una mujer de 24 años, y su hijo Sebastián, de 6. Sin embargo, asegura que tiene un cómplice. De Liliana dijo haberla conocido en una reunión programada por su patrón, José Luis Montoya, en la finca. El encuentro sucedió 15 días antes de asesinarla. Sostuvo que Liliana era pretendida por José Luis, un hombre de 62 años y de buena posición económica, pero que ella rechazaba. Según Johnny, el día que la conoció, bailaron. Entonces nos pusimos a bailar ahí y ella me apretaba y todo, ¿usted me entiende? Y entonces seguramente el cucho pensó algo, entonces yo ya fui y entonces de una me dijo, yo no vuelvo a confiar en las mujeres son unas perras, me decía. Es que esta era la segunda vez que le hacía eso. Como ya lo pueden intuir, la persona que Johnny vincula con el doble homicidio es a su patrón, José Luis. Sin embargo, para la justicia colombiana, José Luis no tuvo nada que ver con los crímenes, entre otras cosas porque Johnny no habló de él en su juicio. No obstante, El Rastro también entrevistó a José Luis para escuchar su versión. ¿Usted cómo conoció a Liliana? Yo la conocí a Liliana hace por ahí unos 7 años más, 5 años digo, perdón. Yo traté como de enredarla, ¿me entendés? Pero así como amiga y todo eso, pero no me dio lado. ¿De enredarla cómo así? O sea, como novia o algo así. ¿Coquetearle? Coquetearle, esa es la palabra. Ajá. Pero ella no me dio como la ola, que no, que ella le gustaban los muchachos. ¿A usted le gustaba Liliana? Sí, me gustaba. ¿Por qué le gustaba Liliana? Pues que era buena niña, decente, trabajadora, y como le gusté, y yo le hablaba algo y me decía, no, es que a mí no me gustan los viejos. ¿Los viejos? Sí. ¿Usted ya está viejo para ella? Sí, ya está muy viejo para ella. Sí. Bueno, entonces... ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 62 años. 62, y ella era una muchacha... De 22 o 23 años, algo así.
Aseguró que Johnny tenía una relación escondida con Liliana. ¿A usted no le dio rabia o celos que Liliana sí le prestara atención a John y no a usted? Yo sí tenía, me dio como algo de, hablemos la verdad, como un poquito de celos, pero yo no tengo nada con ella todavía, no ha pasado nada. Y ella me dijo que haga cambio. Ella me dijo, yo cambié, yo quiero ya ser un tipo maduro. Le dije, yo no le creo. Mentiras, que se enamoró ese muchacho. ¿Ella se enamoró de ese muchacho? Sí que se enamoró de él porque yo vi la pendejada. ¿Por qué dice usted que ella se enamoró de él? Se gustaron al momento de haberse visto. ¿Y cuándo la vuelve a ver entonces? Como a los 15 días. A los 15 días. ¿Y por qué la vuelve a ver? Porque la citamos a la finca. ¿Quiénes la citaron? Don José Luis y yo. ¿Por qué la llamaron? La llamamos para lo sucedido, ¿sí me entiende? ¿Cómo le dijera yo? ¿Cómo así? O sea, ¿planearon matarla? Sí, o sea, él en el transcurso de esa semana me dijo. ¿Qué le dijo? O sea, él me dijo que tocaba que hacer esto y esto, porque yo estaba desguascando esa semana, eso un lunes, un martes que fue a la finca. Me dijo que vea que esa vieja tan perra, que yo no sé qué, que porque se le iba a ir para Planas, Tolima era, y que vea que iban quedando en una cosa, y seguramente él pensó que yo tenía algo con ella. ¿Y qué le dijo él entonces? ¿Cuál fue la propuesta exactamente? Pues me dijo que tocaba que hacerle eso a la muchacha, ¿sí me entiende? ¿Hacerla qué? ¿Matarla? Sí. ¿Matarla? Bueno, vamos al grano, porque es que John dice que usted planeó asesinar a Liliana. ¿Eso es cierto? Nunca. ¿Usted planeó matar a Liliana? Nunca ni jamás. ¿Por qué? Yo no tenía nada con ella. No era la mujer mía ni la novia mía. Éramos amigos simplemente. Si hubiera sido la novia mía o la moza o algo así, de pronto, porque uno pues este hijo de puta me la hizo, bueno, o lo hubiera amenazado a él o lo hubiera echado de la finca. No le dije nada, no me dio importancia. ¿Estás seguro? Seguro, 100%, que nunca ni a contra de él. A mí me han dicho que yo voy a quitarlo a la cárcel. Yo ni voy ni me meto en nada porque yo no tengo que ver nada. Es un asesino que las pague. Según Johnny Montoya, luego de citar a Liliana, él la recogió en este puente para luego acompañarla a la finca. No, pues yo fui común y corriente, nos saludamos, hola, ¿cómo está? Y ya nos fuimos, pero no se contaba con lo del niño. ¿No pensaba que iba a llegar con el niño? Pues eso, nunca pensó eso. ¿Y ustedes pensaron que iba a llegar nada más sola? ¿Qué impresión les causó a ustedes o a usted ver que ella venía con su hijo, con Sebastián? No, pues yo sí la recogí y el niño. Y yo no sé mucho qué ir a hacer ahí. Ajá. Y ya fuimos a la casa. ¿Entraron a la finca? ¿Qué hicieron? Pues nos colocamos a ver televisión un rato. Sí. Y ahí entonces ya el cucho me decía, bueno, lo que se va a hacer. La muchacha llamó para afuera. No, pues el cucho salió y entonces de una le dijo, Liliana, vamos, venga que la necesito. Y ella salió. ¿Y el niño se quedó viendo televisión o algo? Sí. El niño se quedó viendo televisión. Y entonces de una, el cucho cogió un palo y le pegó. Y entonces yo la cogí del cuello. ¿Él la golpeó? ¿Dónde la golpeó? Por acá atrás. Pues ella cayó ahí, se iba a levantar. Y entonces de una, yo con susto, yo la cogí. ¿Cómo la cogió? Yo la cogí del cuello. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues la asfixié, pues de todas maneras. Y entonces, mientras que yo la cogí, él le cogió también las manos. Porque usted imagina, en donde no le hubiera cogido las manos, pues mejor ha vuelto una nada. ¿Por qué? Pues con las uñas mejor arañado todo y todo. Ja. ¿O usted qué piensa ahí? Mejor ha vuelto una nada la cara. Que ya, claro, al defenderse. Sí. Entonces él le cogió las manos. Él le cogió las manos y ya la asesinamos, mejor dicho. Y entonces de una ya dijo, bueno, vamos a hacer el hueco. Usted le pega un palazo a Liliana, él la ahorca y usted mientras tanto le coge las manos para que ella no se pueda defender. Es la narración que hace. Ay, entre los dos la mataron, mejor dicho. Nunca. Yo no sé nada en absoluto, ni esto, que yo toque a esa niña. Después de asesinarla, ¿qué hace? De asesinada, ya hago el hueco. Yo empiezo rápido y en un momentico lo acabo. Imagina que yo no era capaz de salirme del hueco yo solo. Sí. Yo no era capaz de salirme yo solo del hoyo. ¿Y el niño? ¿Y el niño qué? No podemos dejar el niño porque entonces nos cogen. ¿Quién dijo eso? Don José. Y entonces de una que es que, mi mamá, que es que no, camine, que vamos allá donde su mamá, me dijo. Entonces que es que camine y me acompañe. Y yo me fui con él. Entonces ya bajamos la bajadita. Yo dije, no, pues un niño. Y es que hágale pues. Y entonces yo hice así, que yo le iba a pegar, ¿para qué? ¿Al niño? Sí. ¿Por qué? O sea... ¿Pero con el machete? Sí. Entonces yo le hice así. Entonces de una, yo temblando y todo, pues...
Entonces de una yo le hice así, entonces yo me bajé el tubo y salí corriendo para la casa. Cuando al momento que llegó a la casa, que se pilla, ya estuvo todo hecho, ya no hay nada más que hacer. ¿Quién mató a Sebastián? Prácticamente él. Prácticamente no él, porque yo, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a quitar la vida a un niño, que yo con mi mujer tantas ganas de que tuve de tener un hijo y no lo pudimos tener? ¿Ah? ¿Usted le alcanzó a pegar? No, o sea, con el machete. Subimos el niño ahí al tubo y entonces él se quedó ahí y entonces de una yo le hice así y entonces de una yo salí corriendo. Él dice que usted fue el autor de ese asesinato. Nunca, nunca ni jamás. Yo nunca he tocado a esa criatura. ¿Qué tal, Dios mío, matar a un niño? O ir a matar a la muchacha. Los medios de comunicación y las autoridades dicen que usted es el asesino de Sebastián. Sí, porque yo me eché ese cargo encima. Yo soy, en estos momentos, yo soy el que hice todo. También dijo que José Luis prometió pagarle un buen abogado y que lo sacaría pronto de prisión siempre y cuando se culpara de todo. Sin embargo, para las autoridades, hasta hoy, Johnny es el único responsable del doble homicidio y creen que por esta razón lo hizo. La razón que él tuvo para querer hacer esto, de pronto en algún momento vio en peligro su relación, ya que él era una persona casado. No sé qué pudieron hablar ellos dos ahí esa noche, si discutieron, si de pronto tenía temor de que su esposa se diera cuenta que él tenía alguna otra relación por fuera del matrimonio. ¿No será más bien que usted está tratando de limpiar ese poquito de honra que le queda, cierto? Porque sabe que es mucho más grave ante los ojos de cualquier ciudadano el asesinato de un niño que el asesinato de un adulto. Lo que es, y yo no me quiero limpiar de nada porque lo hice y estuve ahí y fui cómplice de todo lo que pasó y sigo siendo un cómplice. ¿Por qué? Porque en los momentos no fui capaz de denunciar, no fui capaz de decir lo que era. Por eso sigo siendo un cómplice y no me quiero quitar, no me quiero ganar una honra, no. Porque no, yo ya no, prácticamente yo me siento ahí, yo no tengo honra, ¿sí me entiende? Quitarle la vida a una persona no es tan fácil. ¿Usted dónde estaba el día del asesinato? El día del asesinato yo estaba en Génova con mi esposa y la niña, y el niño. ¿Tiene cómo probarlo? Sí, claro. ¿Cómo? Con el administrador y la gente que me vio en el pueblo por la noche. ¿Él es el único culpable? En este momento lo tenemos a él como el culpable, pero no se descarta la posibilidad de que hubieran más personas involucradas en lo que sucedió. Igualmente la investigación aún sigue abierta y se sigue investigando si hubieron más personas o él fue la única persona. Johnny Alejandro Montoya está próximo a cumplir su primer año en prisión. Aún le faltan 39. Mi niño lo extraño mucho, mucho. Ay, no sé si yo voy a resistir de la pérdida de ellos. Porque mi niño era un hijo más para mí. Mi niño. Ni con la cárcel paga lo que hizo. Y yo no lo perdono. Que lo perdone la que lo tuvo. Pero yo no lo perdono. Y nunca lo voy a perdonar, es que ni el día que me esté muriendo, por lo que hizo. Y lástima que aquí en Colombia no está la pena de muerte, porque para un tipo de esos, es poquito la pena de muerte. Porque la cárcel anda comiendo y durmiendo como un marrano.